Eh, muy buenas, José Ricardo. Vamos a iniciar aquí la grabación de la ponencia que no hemos podido emitir en directo por problemas técnicos. Y tal y como hemos quedado con todos los asistentes de la jornada, vamos a hacer la grabación de tu ponencia con tu presentación para poderla compartir con ellos y que de esta forma pues tengan igualmente acceso a todo el material y a esta parte que no queríamos dejarles sin ella. Como he dicho, José Ricardo va a hacer una exposición sobre la identificación de los factores de riesgo. Para quien no conozca a José Ricardo Navarro Bedrina, es licenciado en Ciencias de la Educación, diplomado universitario en Profesorado de Educación General Básica y máster en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha. Hasta agosto del 2022 y durante 8 años ha sido jefe de Servicio de Infancia y Familia en la Delegación de Bienestar Social de Albacete. Anteriormente y dentro del Servicio de Infancia y Familia, ha trabajado en el área de protección, en la que ha ejercido como técnico de protección y encuadrado en uno de los equipos multidisciplinares de esta provincia, así como en el área de conflicto, en la que ha sido técnico de atención al menor. Bueno, José Ricardo, pues una vez solventados los problemas que hemos tenido esta mañana de la ponencia, pues nada, cuando quieras, iniciamos y vamos para adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Lo primero, una disculpa porque esto no haya salido como todos hubiéramos deseado, pero en fin, las cosas técnicas son así y al final, pues gracias a la voluntad de Juanjo, al que hay que agradecérselo, pues estamos filmando esto, ¿no? Eh, Tengo que hacer unos primeros agradecimientos, obviamente, a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte porque esté contando conmigo y por extensión, porque le estemos poniendo voz a los compañeros que no trabajando en educación, trabajamos en protección de menores y también, bueno, pues a la consejería que ha pensado que yo podía ponerle, a la Consejería de Bienestar Social que ha pensado que yo podía ponerle cara y voz a esto de los factores de riesgo y protección en los niños, niñas y en los adolescentes. En lo particular, mi agradecimiento a Fátima y Juanjo, que han estado continuamente viendo, intentando que todo esto saliera bien y conllevándolo, pero que, bueno, pues al final estamos donde estamos y vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Realmente en este rato yo tenía pensado hablar con vosotros o con ustedes de esto que planteamos aquí. No os asustéis porque realmente ya sé que hay cosas que se han visto en el transcurso de esta primera mañana del día 7, pero voy a centrarlas, por ejemplo, el análisis que hago sobre la Ley 8, no tanto en los contenidos que ya han verbalizado y muy bien, lo cual también es un problema, que te pone el listón muy alto tanto Ángel Parello como la profesora Espinosa, ¿no? Llevándolo al terreno de la protección de menores y de los factores en los que debemos estar atentos. Vamos a hablar del maltrato y la violencia en la infancia y la adolescencia, qué son los factores de riesgo y protección y cuáles son los que vamos a poder observar y sobre los que vamos a poder trabajar, y algunas ideas para nuestra actuación y la necesidad de trabajo en red. Al final, yo les voy a plantear una propuesta metodológica, pues a lo mejor distinta o a la que estamos poco acostumbrados, de la que se habla mucho, pero que luego nos cuesta mucho implementar, ¿no? Porque no somos capaces de salir de nuestras zonas de confort. Lo primero que cabría decir antes de profundizar más es que los niños, las niñas, los adolescentes, si preferís, voy a utilizar el término infancia, tal y como lo utiliza la Convención de Derechos del Niño, porque abarca mucho más y nos hace menos largo el discurso. Habla de los 0 a los 18 y, por tanto, yo creo que puede ser una convención entre nosotros para cuando nos dirijamos y hablemos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Realmente, cuando hablamos de esto que queremos hablar esta mañana,
estamos hablando de niños que lo están en esta situación frente a la violencia, frente al maltrato, lo están por hallarse en una situación de hecho en la cual carecen de los elementos básicos para el desarrollo integral de su personalidad y que por tanto para protegerlos ha sido necesario algunas veces aplicar medidas, sean estas localizadas en un determinado entorno o sean más drásticas, pues para preservarlos y para que puedan tener una vida, desde luego, y un desarrollo razonable a posteriori. En esencia, durante toda esta mañana hemos estado hablando sobre todo de personas y de personas que tienen derechos. Se ha repetido mucho, quizás hasta la saciedad, parece una obviedad, pero igual que tenemos claro que hay colectivos que son susceptibles de derechos y que promovemos socialmente la defensa de esos derechos, esto, no nos engañemos, no ha ocurrido con la infancia. Sobre la infancia hay realmente un sentido patrimonial de la infancia y donde se cierra a que los hijos forman parte de una familia y ellos son la familia, los propietarios de esos niños y los demás, pues nos metemos poco. Por tanto, estamos toda la mañana hablando de personas, no estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de qué vamos a hacer para proteger los derechos de unas personas que hasta ahora casi todos hemos mirado para otro lado cuando se ha tratado de defenderlos. De eso es de lo que pretendemos, yo creo, hablar esta mañana. La ley, que es de lo que hemos empezado hablando y lo que da cuerpo a lo que van a ser nuestras funciones dentro de nuestros distintos centros educativos, tiene una historia que tampoco quiero ser prolijo, pero que no renuncio a, por lo menos a poner algunos acentos. No aparece la Ley Orgánica 8/2021 de la nada. Hay todo un correlato donde la protección de menores se ha ido desarrollando en nuestro país. Por cierto, desde situaciones muy lamentables y muy ligadas a la caridad, pero si tuviéramos que poner algunos acentos, desde luego sería la primera, la Constitución del 78, que en la que tenemos que tener en cuenta una cosa que nos debe hacer reflexionar y que nos debe hacer reflexionar para lo que van a ser nuestras funciones y nuestro trabajo futuro. Es decir, la protección de la infancia no aparece en ningún lado en la Constitución como tal. En el artículo 39 de la Constitución hace referencia claramente a la obligación que tienen no solamente todos los estamentos públicos, sino todos los ciudadanos a apoyar a las familias para que ellos sean los protectores de sus hijos. Por tanto, esto ya nos está dando una pista de hacia dónde vamos a ir, ¿no? La primera ley que debemos recordar es la Ley Orgánica 1 del 96 de Protección Jurídica del Menor, que desde luego es la primera y la que le da un marco muy amplio a todo el sistema de protección de la infancia y donde ya establece una cosa que la ley actual ha tenido que volver a recordarnos. Será porque en este tiempo, desde el 96 aquí, no hemos sido capaces de recordarlo. Es decir, que los niños, que la infancia tiene voz, tiene derechos y tiene voz. Y tiene el derecho, uno de sus derechos es el derecho a ser escuchados. Por tanto, ya en el año 96 se hablaba de que la infancia tenía derechos y eran sujetos de derechos. Algo habrá pasado o nada habrá pasado en todo este tiempo para que en el 2021 vuelva una ley orgánica a recordarnos esta circunstancia, ¿no? La siguiente ley, que es la de protección integral, yo creo que habría que apuntarla, es la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género, ¿no?
En esta, lo que los hijos se convierten en víctimas de la violencia de género, reconoce la afectación que produce, se sabe, o sea, se establece que esta violencia altera su bienestar y su desarrollo y hay vectores que establecen, que se determinan qué vectores son sobre los que el varón ejerce dominio y violencia sobre la mujer, y además cómo esto favorece la transmisión generacional de esas conductas violentas. Esos dos puntos nos llevan a que hoy tengamos una ley 8 en que trata de recoger todos estos principios en una ley orgánica 8/2021, y además los trata e intenta ajustar el sistema normativo español plenamente al modelo de protección desde el enfoque de los derechos humanos, ¿no? En España toda esa legislación, fundamentalmente, la respuesta que se ha dado en relación al factor violencia se centraba en las sanciones, fundamentalmente penales, del agresor, y la garantía de un conjunto de prestaciones sociales para la atención y la reparación de las víctimas. La ley orgánica 8/2021 pone el foco sobre todo en la prevención. Por lo tanto, deja ya un margen para el trabajo preventivo antes de llegar a las sanciones y a tener que reparar a las víctimas, ¿no? Además de esto, pues se adecúa la ley al, a los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente a la meta 16.2 que os pongo ahí, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y toda la forma de violencia y tortura contra los niños. Por tanto, ya lo comentaba la profesora Espinosa, teníamos un corpus legislativo, pero que no se adecuaba totalmente a los estándares internacionales de protección. Por tanto, pues estábamos obligados a hacer una nueva ley orgánica que aglutinara todos esos aspectos que hasta ahora se nos habían quedado fuera, ¿vale? El ámbito de aplicación de la ley es este que se puede ver ahí, fundamentalmente. Y además, porque aparte de que teníamos que ir hacia los estándares europeos, evidentemente en los últimos años y seguramente con más visibilidad últimamente, casi todas las áreas de nuestra vida pues parecen que están afectadas por esa forma de relacionarnos que ya damos por buena, basada en una dialéctica del conflicto y de la violencia, relaciones personales, sociales, políticas. Vosotros que estáis trabajando en la escuela, pues, ¿qué os voy a contar en las aulas o en la infancia? Sin que esto sea un paño negro sobre nuestra sociedad, pero que es una realidad. Lamentablemente vivimos una sociedad conflictivizada y que además asumimos que hay, que necesitamos para vivir, parece ser, un determinado nivel de conflicto, ¿no? Por tanto, esta ley tenía que aparecer y tenía que aparecer más pronto que tarde, ¿no? Hemos estado hablando, hemos estado hablando porque he estado siguiendo las otras dos ponencias, por tanto, con vosotros, de qué es esto de la protección de la infancia. La protección de la infancia no es algo que le corresponda a las instituciones, o no es algo que le corresponda a las instituciones exclusivamente. La protección de la infancia nos compete a todos, desde como ciudadanos y desde luego esa protección cualificada que debemos tener aquellas personas que participamos de lo público, en la medida en la que nuestros oficios, en unos o en otros lados, nos llevan a ello. Si tuviéramos que establecer niveles, yo creo que más allá de todas las reflexiones teóricas, podríamos sintetizarlos de esta manera que os pongo en la diapositiva, ¿no? Habría un nivel de protección de la infancia que son los padres o tutores, evidentemente. Y luego el conjunto de ciudadanos, formando redes sociales naturales e informales de apoyo a los padres. Os recuerdo el artículo 39 de la Constitución. Y además poniendo en conocimiento de la Administración pública aquellas situaciones de maltrato que vulneren los derechos básicos de cualquier niño, ¿no? El segundo nivel sería la administración pública, servicios sociales básicos, educación, sanidad, seguridad ciudadana y salud mental.
servicios sociales gratuitos para garantizar la promoción de la calidad de vida y que además son las primeras redes institucionales en las que podemos dar soporte a la familia. Y además a, la- a las primeras, a la- a la- al primer muro de choque de la administración para recibir las denuncias y tener sensibilidad con las cosas que están pasando en la calle. Y luego, además, habría un tercer nivel que serían los servicios específicos especializados, es decir, un servicio especializado de protección de la infancia y la adolescencia, como tenemos en nuestra comunidad, y además una administración de justicia que debe intervenir cuando hay una violación de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano y se ha cometido una falta de delito. Es decir, los mayores responsables o los responsables últimos de esta protección de la infancia es la Fiscalía de Menores. Pero no es solo la Fiscalía de Menores, no es solo el sistema de protección, no son solo los sistemas públicos de educación, sanidad, servicios sociales, son las redes informales de ciudadanos que estamos ahí para apoyar a las familias y para detectar qué circunstancias se puede dar. Vamos a ver, pensar que no fuera que los dos primeros niveles fueran capaces de dar tal nivel de protección que no hiciera falta la entrada del tercer nivel, donde ya intervienen pues las tutelas administrativas, los menores en conflicto y por tanto la justicia penal de menores, en fin, todo este tipo de cosas, pues sería engañarnos a nosotros mismos. Al final, lo que hay que tener en cuenta es que una de nuestras finalidades, como desde luego como ciudadanos, pero sobre todo como profesionales, es que esencialmente es garantizar a todo niño en situación de desamparo un, un, un determinado contexto de desarrollo personal que respete su integridad y potencie sus cualidades. Y a ser posible, indudablemente dentro de su propia familia o en otras, rodeado de una red informal de ciudadanos y formal de servicios comunitarios, normalizados de apoyo, que consigan que el menor desarrolle todas sus potencialidades en lo que es lo más cercano, en donde tiene que estar con su familia y con su entorno social. Esta ley pretende romper el ciclo de la vulneración y para eso tiene claramente, como ya explicó la profesora Espinosa, y yo no voy ni a atreverme a hacerlo de otra manera, está centrada en un enfoque de derechos, promoción y prevención de la vulneración de derechos y la separación del niño de su medio familiar, atención y reparación posterior. Por tanto, esos tres principios para romper el ciclo de la vulneración. ¿Por qué una nueva ley, además? Pues porque los datos de la violencia contra la infancia son alarmantes. En España, en el 2020, se presentaron, como veis ahí, 35.768 denuncias de menores, 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual, 5.851 denuncias por violencia en el ámbito familiar. El RUMI, el Registro Unificado de Maltrato Infantil, registró en 2019 un total de 15.365 notificaciones de maltrato. Hay un impacto brutal de la violencia en niños y niñas que además está creciendo y por tanto deberíamos tener un marco legislativo que pudiera abordar toda esta problemática. Estas cifras claramente son una pequeña parte de las cifras reales. Esto es lo que llega a las estadísticas. Evidentemente con las graves consecuencias que este entorno de violencia sobre la infancia acarrea para las víctimas y desde luego para el conjunto de la sociedad. Pero dicho esto, que es brutal, ¿no? Con la misma rotundidad yo creo que hay que afirmar que la violencia hacia la infancia no es natural, desde luego, y es evitable. Por tanto, ahí es donde tenemos un papel claro que jugar, ¿no? La norma pretende, desde luego, más allá de lo formal, un cambio de paradigma.
pretende combatir la violencia sobre la infancia desde una perspectiva integral, lo cual no se había planteado en ningún otro cuerpo normativo. ¿Vale? Ese es el concepto clave, que se trata de abordarlo integralmente. Resalto lo de integral y lo de que es un concepto clave, porque difícilmente vosotros que vais a estar en vuestros centros trabajando, no lo vais a poder abordar, ya creo que desde mi experiencia lo puedo decir, si no se plantea de una forma integral. Y por tanto, el tema de la violencia, ya os digo que creo, en mi modesta opinión, que no es abordable, desde luego, exclusivamente, y es una obviedad, desde la educación, y que nosotros no vamos a poderlo abordar solamente. Por tanto, habrá, y ya veremos más adelante hacia qué metodologías debemos ir para poder trabajar este tipo de dificultades, no solamente la violencia que podamos percibir directa de un menor sobre otro, de un adulto sobre un menor, sino también las consecuencias de esa violencia y cómo vamos a poder abordarlas, ¿no? No os lo voy a leer, ahí yo creo que desde el punto de vista que yo me planteaba, que era el punto de vista de la protección, yo creo que claramente hay tres acentos, es que regula la formación especializada, recoge la necesaria cooperación y colaboración entre administraciones, que esto nos saltamos de decirlo y nos saltamos mucho más de no hacerlo, y busca una justicia adaptada a la infancia, que es un punto muy importante. Quien ha tenido que acompañar a un menor objeto de violencia a un juzgado entenderá perfectamente lo de buscar una justicia adaptada a la infancia y no hacer una justicia de adultos que los niños ni entienden ni saben para qué sirve. Desde ese punto de vista, conceptos que ya han salido esta mañana, fundamentalmente primero hay una definición de violencia y define las tipologías de violencia, pero también, como habéis visto, define el buen trato y define lo que son entornos seguros, ¿no? Me quedo solamente, por no hacer esto muy largo, en esa definición, qué es el buen trato. Lo de entornos seguros ya lo habéis estado viendo en las dos anteriores ponencias, pero sí recordar esto de que es el buen trato, es crear un entorno seguro en el que la infancia no va a sufrir violencia, pero además donde se le trate bien, no es menor esto. Es decir, sin planteamientos preconcebidos, sin estigmatizaciones, es decir, donde se le trate bien, y eso es una responsabilidad nuestra individual y también colectiva como profesionales, donde pueda desarrollar sus capacidades libremente y en el que se promueva su participación. Por tanto, pongo está a punto antes de abrirla, de quitarla, pero me parece importante, y lo ha hecho Ángel Parreño, las 10 grandes aportaciones de la LOPIBI, simplemente por recordarlas, él las ha enumerado y las ha comentado, con lo cual yo no voy a entrar en eso, pero esas diapositivas que ha puesto Ángel Parreño, conviene tenerlas y recordarlas. Es decir, ¿dónde cambia la LOPIBI en relación a todo lo que teníamos anteriormente? ¿Qué mejoras supone? Y por tanto, ¿desde dónde vamos, desde la base, desde dónde vamos a construir hacia arriba y vamos a darle sentido a esta ley que desde luego, si no deja de ser nada más que una cosa escrita en el Boletín Oficial del Estado, pues de poco nada nos va a servir, ¿no? Y vuelvo a donde empezamos, el abordaje del maltrato y la violencia en los menores es una responsabilidad compartida a todos los niveles. Y dicho esto, ya os digo, no es una responsabilidad que cabe echarse solo a la espalda sobre los coordinadores de bienestar y protección. Hay más gente y tenemos que estar con más gente dentro de nuestro propio centro, los que hagan falta, pero también fuera de nuestro propio centro para tener miradas comunes y tener afrontamientos comunes de situaciones que si no, no vamos a resolver. ¿Qué se espera de los coordinadores de bienestar y protección? Pues yo, desde la óptica de un técnico de protección de menores, yo esperaría de esos coordinadores algunas actuaciones y al menos estas 4 actuaciones.
intentar hacer de los centros un entorno seguro, detectar las situaciones de riesgo y acompañar a quienes los padecen, tanto a los que son víctimas como a los que, si se puede terminar el término verdugo, es decir, a los que son victimarios, por tanto, y también tienen que salir de esa situación, porque también educativamente los necesitamos. La tercera sería el tener claro que no nos pueden nuestra zona de confort, nuestros protocolos, nuestro análisis no puede hacer perder la inmediatez en la aplicación de la planificación y la estrategia para resolver los casos. O sea, hay que resolver con inmediatez. Y además tenemos que conseguir participar e implicar al conjunto de la comunidad. Quizás no tengamos que ser nosotros los impulsores de esa participación, pero tenemos que saber quién está y nosotros estar, ¿no? Este sería un poco algunas de las actuaciones que yo le pediría. Además, pues es apremiante, por citar dos ejemplos, pues, pues Bullying Sin Fronteras refería hace apenas unos meses que 11.229 casos se habían dado entre enero de 2021 y febrero de 2022 en los centros escolares españoles, por citar un ejemplo. Y bueno, por citar otro, porque valga los datos que hablan de que 1 de cada 5 niños o niñas es víctima en caso de abuso sexual. Tenemos que estar atentos fijaros que a qué tenemos que estar atentos. Por tanto, pues es un papel importantísimo el que se espera de vosotros en los centros educativos, ¿no? ¿Cuáles creo yo que podrían ser las orientaciones para nuestra acción, desde mi punto de vista, ¿no? Desde luego, la primera es el interés superior del menor. Aquí no estamos preservando al centro, no estamos preservando a los padres, no estamos preservando el mundo de los adultos, sino que todo lo que hagamos con menores parte de un concepto clave que es el interés superior del menor. Y en ese sentido, pues si vamos girando como si fuera una culebra, pues el respeto al libre desarrollo de la personalidad, la información de los derechos y la asistencia necesaria para poder ejercerlo, adecuar nuestras actuaciones al niño. Es decir, el niño tiene que entender y tiene que saber que nosotros somos un referente y que además lo entendemos y que cuando lo verbalizamos con él y hablamos de lo que queremos hablar y afrontamos lo que tengamos que afrontar, lo hacemos desde su óptica y no de una óptica de adulto. Aplicación de programas educativos, carácter permanente, preferentemente interdisciplinario de la toma de decisiones, fomentar la colaboración, la prioridad de actuaciones en el propio entorno familiar y social, la confidencialidad y la coordinación de actuaciones. La confidencialidad es una cosa que obviamente todos los que trabajamos con menores tenemos que tenerla muy presente, pero la confidencialidad de la que habla la norma no es la confidencialidad que nos lleva a una zona de confort. Es decir, yo no te digo nada a otro profesional que tiene que intervenir porque yo preservo. No, vamos a ver. Estamos hablando entre profesionales y vamos a hacer un abordaje cooperativo. Vamos a hacer una visión común y vamos a tener el mismo discurso sobre la intervención y vamos a tomar las mismas decisiones de intervención. Por tanto, somos cooperativos en esta confidencialidad. La confidencialidad no puede ser una excusa. Tiene que ser un instrumento, pero no una excusa. Estamos todas las jornadas, no estamos nada más que hablando, como ya os decía antes, de garantizar derechos, ¿no? Y que además garantizar derechos que nosotros tenemos la obligación de que se ejerzan. Y esto yo creo que hay que afrontarlo no solamente desde una obligación legal, que lo es, sino de una obligación profesional, moral, social y cívica. O sea, tenemos que ser militantes de la defensa de los derechos de un menor. Porque si no, de nada servirá lo que estemos haciendo. Es verdad también
dicho antes de avanzar, que los cambios sociales de los últimos años nos abocan a un panorama radicalmente distinto y que implica un perfil distinto de atención cada vez más complejo y especializado. Decía antes que vivíamos en una situación, en una sociedad conflictivizada, pero que esto no puede ser una cosa retórica, ¿no? Porque las consecuencias de la violencia en el desarrollo del niño abarcan todas las áreas de su desarrollo: el desarrollo físico, el emocional, el cognitivo y el social. Todas ellas tienen un origen común y es esencialmente dos cosas: la vivencia emocional del miedo en de una cosa, perdón, la vivencia emocional del miedo en la víctima. De eso es de lo que vamos a hablar en este apartado. Hay tantos tipos de violencia como forma de dañar a un niño, una niña o un adolescente. La observación general número 13 del Comité de las Naciones Unidas del 2011 clarifica o clasifica las formas de violencia en el ámbito sanitario de la siguiente manera, ¿no? Y creo que nos vale para cualquier otro ámbito. El maltrato físico, entendiendo por tal cualquier acción no accidental que provoque daño físico y o enfermedad o coloque al niño en un grave riesgo de padecerlo. La negligencia, que sería la desatención constante de las necesidades físicas, alimentación, vestido, higiene, cuidados médicos sanitarios, y de la protección y vigilancia de situaciones peligrosas y exposición reiterada a situaciones de accidentabilidad. El 86% del total de los malos tratos son intrafamiliares, según el Instituto Reina Sofía, ¿no? Por ponerle a esto una cifra, ¿no? Si es fácil la percepción del maltrato físico en la negligencia, más complicado la percepción del maltrato psicológico o emocional, ¿no? La hostilidad verbal crónica, el insulto, la burla, el desprecio, la crítica, la amenaza de abandono y el bloqueo constante de iniciativas de interacción infantiles, desde la evitación hasta el encierro o el confinamiento. Las consecuencias de este tipo de maltrato influyen en las alteraciones en el apego, alteraciones en el desarrollo, problemas educativos, alteraciones en las relaciones sociales y conductas disruptivas, relacionándose desde luego en edades más avanzadas con delincuencia, violencia, suicidios y repetición en generaciones futuras de actitudes maltratadoras, ¿no? El abuso sexual, cuando una persona adulta se involucra en actividades con menores, sea por la vía que sea, cuyo fin es excitar o excitarse sexualmente, puede ser una persona adulta o otro menor con diferencia de edad, ¿no? El maltrato prenatal, la sumisión químico-farmacológica, esta situación en la cual sin una necesidad médica se somete al niño a la administración de cualquier tipo de sustancia para impedirle además así que pueda desarrollar su autonomía, eh, evitar su resistencia o el control sobre la misma. En ese mismo correlato, pues la enfermedad generada por el cuidador, el síndrome de Munchausen por poderes, en fin, no quiero tampoco aburriros, pero sí quiero comentar por último el maltrato institucional, en donde no le damos importancia porque es el que produce pues nuestras propias entidades, ¿no? Desde derivaciones interprofesionales no adecuadas y poco resolutivas, defectos iatrogénicos de intervenciones de protección tardías, interpretativas o inadecuadas, victimización secundaria, insuficiencia e inadecuación de los recursos terapéuticos para los menores, en fin. Como veis, podemos encontrarnos todas esas tipologías o toda la violencia que veamos en niños la podemos ir encuadrando en este conjunto de tipologías que veis aquí, ¿no? Y además, esa violencia y temporalidad abarca todas las etapas de la vida de un niño. El maltrato infantil hasta los 17 años, la intimidación prácticamente hasta la mayoría de edad, la violencia juvenil que cada vez se produce en edades más tempranas, prácticamente ya de los 10 hasta los 18 años, la violencia de pareja, sobre todo en los adolescentes, la violencia sexual, la violencia emocional, psicológica, que abarca toda la vida de un niño y un menor,
Por lo tanto, a todas esas cosas vamos a tener que estar atentos. Las consecuencias de la violencia en el desarrollo del niño están ampliamente estudiadas y además, como decía antes, abarcan todas las áreas de su desarrollo, el físico, el emocional, el cognitivo y el social. Todas ellas tienen un origen común, que es la vivencia emocional del miedo en la víctima. Y aquí pues os señalo algunas de las más importantes. Hay 22, me he permitido subrayar algunas para que se nos vaya a la vista, pero, cuando un niño vive miedo y vive el miedo continuamente en su casa, fuera, con sus iguales, pueden aparecernos todos estos tipos de cuadros. Por tanto, seguramente tenemos que pensar que no es un niño que es llorón, que no es nos tenemos que hacer seguramente algunas preguntas, ¿no? En los casos de maltrato, cuando la violencia se ejerce de manera repetida y mantenida en el tiempo, pues el daño todavía puede ser de mayor gravedad, ¿no? La exposición a la violencia, eh, yo no soy, desde luego, no soy médico, no soy psiquiatra, soy un trabajador de protección de menores, pero es un problema complejo. Además, sobre todo es complejo porque tiene una etiología multifactorial e interviene además determinantes del contexto social y familiar del menor, ¿no? Está desde luego incluida en el concepto de experiencias adversas en la infancia y sobrepasa, lo dije antes, lo he dicho en 3 ocasiones ya, el abordaje sectorial. Bien, sobrepasa el ámbito de la salud, sobrepasa el ámbito de la educación o sobrepasa el ámbito de sistemas de los servicios sociales, incluso en muchas veces el propio ámbito de los servicios de protección. Y además requiere la adopción de un conjunto de medidas interdisciplinares para su abordaje. Hoy en día hay una preocupación general por dónde desemboca todo este tipo de problemas, que tendemos a que esto aparezca en un periódico y además la solución que queramos darle siempre sea punitiva, ¿no? Y no podemos estar más equivocados, como creo que podremos ir percibiendo más adelante. ¿Qué factores influyen? ¿No? Las experiencias traumáticas sufridas por los niños en situación de desprotección tienen consecuencias, como estamos viendo, sobre su desarrollo. Además, aumentando las probabilidades de presentar trastornos durante su etapa infantil, así como en la edad adulta, desde luego. La psicopatología, yo creo que nos da pistas, la psicopatología del desarrollo, que muestra que, a pesar de las evidencias tan negativas que han experimentado, su desarrollo depende de otros muchos factores. Hablamos de factores de riesgo cuando nos referimos a todas esas variables ambientales que se relacionan con la alta probabilidad de experimentar un trastorno. Por ejemplo, podría ser vivir en un ambiente familiar con falta de cuidados o haber recibido malos tratos. Desde luego, todo eso aumenta la probabilidad de sufrir algún otro tipo de trastorno. A estos factores de riesgo se añaden los factores de vulnerabilidad, que se refieren a características que presenta el niño como una base fundamentalmente genética y biológica y que aumentan la probabilidad de desarrollar un trastorno. Un temperamento difícil o una discapacidad intelectual, por ejemplo, hacen a estos niños más vulnerables frente a cualquier experiencia adversa en su desarrollo. Esto yo creo que a todos nos puede resultar evidente. Si los factores de riesgo y de vulnerabilidad se refieren a aspectos que incrementan la posibilidad de desarrollar trastornos, existen otro tipo de factores que influirían en un desarrollo saludable y positivo, ¿no? Se habla de factores de compensación para referir a aspectos del ambiente que contribuyan a un buen desarrollo infantil, como es el caso de poder establecer fuertes vínculos afectivos con adultos, formar un apego seguro o recibir una educación familiar que fomente la autonomía. Por tanto, se trata de factores de protección cuando hacemos referencia a características
individuales del niño, como la salud, el temperamento y la inteligencia, o a medida que el desarrollo avanza, otras que van apareciendo como habilidades sociales, capacidad de solucionar problemas o la propia autoestima, ¿no? Esto sería, tenemos que tener algunas certezas, ¿no? Los niños que presentan problemas conductuales y emocionales no forman una categoría de niños diferentes, sino que manifiestan el efecto de vivir en condiciones adversas y de ser vulnerables. Los trastornos infantiles tienen un origen y un desarrollo, pero pueden seguir cursos muy diferentes. Ya lo hemos dicho. Los trastornos y su evolución positiva, en los trastornos y su evolución positiva son muy importantes los factores ambientales. Pero en esencia, el resultado depende también en gran parte de las características individuales y debemos detectar de manera temprana las características de vulnerabilidad que han podido desarrollar los niños para intervenir apoyando la adquisición de mecanismos protectores, ¿no? Estas cuatro certezas las tenemos que tener claras. Y vuelvo a lo mismo. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, lo tendrá en aquellos que lo tenga, pero que con carácter general nosotros no tratemos de abordar el problema de la violencia que sufre o que ejerce un niño, bien la padece o bien la ejerce sobre otros, o un adulto, sin que actuemos sobre el núcleo social y comunitario del que además no podemos ser ajenos, sino que somos absolutamente parte. En cuanto a los factores de riesgo y protección, van a estar en la diapositiva y los vais a tener, con lo cual yo solamente casi que os voy a poner las diapositivas para que podamos avanzar y no haceros esto muy largo. Es decir, hay una serie de factores de riesgo que circulan alrededor del entorno familiar. Además, esto obviamente tiene sentido. El primer espacio de socialización en la vida de un niño son sus padres o cuidadores y por tanto va a influir su situación socioeconómica, la calidad de vida, no solamente de él, sino de todos los miembros de su hogar, ¿no? Un entorno familiar de riesgo implica que las funciones de protección y afecto que en la familia se deben brindar se vean afectadas o amenazadas, ¿no? Los factores que podemos plantear de riesgos internos o personales, pues es fundamentalmente lo podíamos centrar en dos grandes bloques, ¿no? Eh, esa violencia ejercida en las relaciones afectivas, pues sobre todo en las relaciones en cuanto a de amistad o familiares y desde luego en el grupo de iguales, y ahora ya cuando hablamos de adolescentes también un acento muy importante tenemos que ponerlo sobre la violencia de género en las relaciones de pareja entre adolescentes, que es un tema que vuelve a estar encima de la mesa con muchísima fuerza. En ese sentido, en los factores internos o personales, me atrevo aquí a comentar el ocio como contexto de riesgo. Adolescentes y jóvenes viven su ocio en un contexto de transgresión, vinculados absolutamente a su grupo de pares, con una voluntad inequívoca de romper con lo cotidiano, intensificando y acumulando experiencias de riesgo con extremada sensibilidad a todos los estímulos externos. Por tanto, ahí tenemos que estar muy atentos. Los factores de riesgo escolares, si queréis ahí podemos detenernos un poco más, pero yo creo que están bastante pormenorizados. La escuela es un entorno primordial de socialización y que va de la mano junto con el apoyo familiar. Y es un espacio fundamental para el acompañamiento social y pedagógico de los niños, porque allí pasan gran parte de su tiempo. La escuela debe evitar la tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales. Yo creo que es una cosa que debemos estar muy atentos porque tenemos la tendencia a ponerle a determinadas cosas parches, paños calientes y a no afrontarlas, y luego se enquistan y dan muchos más problemas. Parece evidente que para esto, y lo apuntaba la doctora Espinosa, la profesora Espinosa, para esto hace falta formación y un cierto grado de especialización. Y desde luego, yo voy a insistir en mi libro,
un alto grado de corresponsabilidad del conjunto de la comunidad educativa que permita afrontar acciones valientes y ajustadas a cada necesidad en concreto. Porque además, cuando abordemos algo dentro de nuestro entorno escolar, tenemos que actuar sobre 3 grupos de personas: sobre los profesores, sobre los familiares y sobre los alumnos. No caben abordamientos parciales ni sectoriales. Insisto, el deber de protección nos compete a todos y nuestro mayor objetivo es la coordinación en un objetivo común, en una mirada común sobre un determinado problema. Por último, los factores comunitarios. Yo creo que aquí, en esta deriva o en esta situación social en la que vivimos, pues hay cosas que nos tienen que llamar mucho la atención, como es los problemas que vienen derivados de los consumos con y sin sustancias, y, y no sé cómo emplear el término, pero seguramente emplearía el de fanatismo. Por un lado, porque sobre fanatismo podíamos meter en un subconjunto a las sectas y o los grupos violentos organizados. No todas las sectas tienen por qué ser grupos violentos, pero los grupos violentos organizados, y el fanatismo que deriva en violencia frente a otros, donde ejercemos violencia sobre, sobre otras personas por el color de su piel, por sus ideas, por su religión, por su sexo, por su orientación, por cualquier cosa que se nos ocurra, menos mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que si algo habría que resumir de los factores de riesgo y de vulnerabilidad, es que la identificación temprana y la comprensión de los factores de riesgo permiten amortiguar su impacto y prevenir enfermedades físicas y emocionales en la niñez, ¿no? Este sería el resumen de esas cuatro diapositivas. En cuanto a los factores de protección, yo creo que aquí habría que poner primero un primer acento, ¿no? Las líneas de investigación actuales nos permiten dirigir nuestro foco y hacerlo pasar desde una visión centrada en el análisis de las carencias que puedan presentar los niños, como consecuencia bien del maltrato o bien de cualquier otra circunstancia, a un segundo enfoque dirigido a la identificación de diferentes factores que puedan estar ejerciendo un rol protector con el fin de potenciarlos y promoviendo su bienestar. También la investigación nos lleva a una constatación: hay niños y niñas y jóvenes que no presentan un desarrollo problemático a pesar de vivir experiencias muy duras de maltrato. Saber qué hace a alguien resiliente nos puede permitir abordar desde una óptica ilusionante la intervención socioeducativa, que al final es lo que nos va a tocar hacer, ¿no? Los factores protectores en el desarrollo infantil lo deberíamos centrar en esos 3 grandes bloques: los personales, los familiares y los sociales, ¿no? Entre los tres confluyen un conjunto de variables afectivas y sociales y de personalidad que permiten la adaptación socioemocional del individuo, ¿no? El desequilibrio entre cualquiera de ellos pues produce desequilibrios que además se van haciendo más graves conforme avanza el tiempo. Las acciones que acometamos alrededor de estos factores deben suponer en el desarrollo del niño una experiencia de compensación. Volvemos a hablar en vez de hablar de experiencias de carencia, volvemos a hablar de experiencias de compensación. Deben suponer un cambio de contexto caracterizado eh, por factores de riesgo, es decir, ¿qué le pasa a este niño? ¿Va a pasarle esto? No sé qué le ocurre, ¿no? A un contexto que le proporcione factores de compensación. Si damos ese salto mental, tendremos mucho, mucho ganado, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que un niño se pueda vincular efectivamente con adultos capaces de proporcionarle buenos cuidados, pues sería un paso fundamental. Pero existen muchos otros, podemos buscar muchos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, pues emplear pautas educativas basadas en el desarrollo de la autonomía y la competencia, buscar recursos escolares adecuados, apoyar el rendimiento en este contexto y ofrecer recursos de ocio y tiempo libre para el desarrollo de sus intereses y habilidades, supervisar influencias positivas, supervisar las relaciones con el grupo de iguales y favorecer relaciones que nos parezcan que son influencias positivas.
Gran parte del trabajo que desarrollemos va a tener que ver con saber crear esas condiciones de compensación frente a las vivencias carenciales o lesivas de todo tipo que han expresado o que pueden haber experimentado los niños, bien en su entorno familiar, en su entorno social o en su propio entorno educativo. De entre los factores que me gustaría, bueno, que os pongo en la diapositiva y que tendréis ocasión de ver porque os las harán llegar, un factor muy importante, ya lo mencionábamos también antes, es la autoestima. La autoestima en cuanto a evaluación perceptiva que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Otro de ellos sería el lugar de control, el locus de control, es a la percepción que tiene una persona acerca de dónde se localizan, dónde se produce o quién es quien produce los distintos acontecimientos de su vida cotidiana. Es decir, soy capaz el locus de control lo tengo sobre mí mismo y soy capaz de sobreponerme a la adversidad y soy capaz de resolver cuestiones o no soy capaz de resolverlos, me las tienen que resolver otros, en fin, qué grado tengo y de percepción sobre mis propias habilidades y sobre las garantías que tengo de resolver según qué cuestiones que me hacen falta para desarrollarme en mi vida. Y luego, el otro factor fundamental es el apego, ¿no? Os pongo ahí los 4 tipos de apego y los apunto, ¿no? El apego seguro, el apego inseguro, el apego inseguro, ansioso, ambivalente y el evitativo, y el apego desorganizado, ¿no? Los desequilibrios, salvo el apego seguro, los desequilibrios en cualquiera de los otros 3 tipos, pues dan situaciones que no son, que no son convenientes, ¿no? Por ejemplo, los problemas de apego inseguro, pues se correlacionan con problemas de adaptación, tales como problemas conductuales, agresión, depresión, conductas antisociales. El apego desorganizado se asocia con determinadas psicopatologías. En fin, el apego es un elemento determinante en el desarrollo infantil. Por tanto, de entre aquellos que cuando os ponía la diapositiva se veían en pequeño, pues estaría el autoestima, el locus de control y el apego, ¿no? Y por último, el apoyo social, ¿no? En donde podemos encontrar todo este tipo de pilares en los que para poder avanzando para poder avanzar. Amigos, relaciones con otros adultos prosociales, servicios públicos adecuados. Pues claro, no se trata de tener unos servicios públicos, sino se trata de que respondan a la necesidad de ese niño, no a sus propias lógicas. El problema es que nosotros tratamos casi siempre desde la administración, sea la que sea, de responder a nuestras propias lógicas y no a las lógicas, en este caso, de los menores. Integración y éxito escolar, la escuela como entorno seguro, las redes de apoyo y, por tanto, todo esto, el reconocimiento que como adulto tenemos también frente a los demás, ¿no? Por concluir, ya voy concluyendo. Tenemos que cambiar el contexto, ¿no? Insisto, debemos pasar de un contexto caracterizado por factores de riesgo a un contexto que debe proporcionar factores de compensación. Como veis, soy muy recurrente en esta idea, pero me parece una idea fundamental. Digo, para la praxis diaria, ¿no? No estoy hablando de protocolo, no estoy hablando de cómo debemos sentirnos, cómo debemos sentirnos y cómo debemos sentir nuestra actuación. Debemos poner menos acentos en los factores de riesgo que ya son evidentes y pasar a un contexto de factores de compensación. Las medidas, sin trabajar los problemas que han ido adquiriendo sin trabajar los problemas que han ido adquiriendo los niños en el curso de su desarrollo, puede resultar muy difícil obtener resultados positivos. Lo digo porque esto lo tenemos que tener claro. No va a ser fácil, no es un trabajo fácil. Porque
porque no solamente va a depender de los factores de riesgo y compensación presentes en el ambiente de crianza del niño, por el contrario, las propias características del niño en términos de vulnerabilidad o protección determinarán el grado de daño que sufrirá o la capacidad de resistencia a ese ambiente nocivo. Dicho de otra manera, intervenir solamente creando factores ambientales de compensación, como suele ocurrir, por ejemplo, en el caso nuestro de protección con el acogimiento residencial, sin intervenir sobre las características comento el acogimiento residencial porque sé que Ángel Parreño os comentaba lo que eran los hogares residenciales, ¿no? Por tanto, intervenir creando solamente factores sobre los factores ambientales sin intervenir sobre las características de vulnerabilidad que los niños han ido desarrollando, puede hacer que los resultados de la intervención pues sean muy limitados. Tratar de ofrecer, por ejemplo, un buen recurso escolar a un niño con grandes problemas de autoestima o un gran déficit de atención no servirá de mucho si no le ayudamos a superar esas características de vulnerabilidad. Podemos ser los mejores educadores del mundo, pero si sus características de vulnerabilidad no le permiten eh, tener atención, pues seguramente estamos trabajando en vano. En ese sentido, muchos educadores se van a ver enormemente frustrados al ofrecerse para estar una relación de vinculación afectiva con los niños que es rechazada por estos, porque han desarrollado una enorme desconfianza hacia los adultos o porque tienen problemas de apego que les dificultan establecer este tipo de relaciones. Estas variables las tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles serían nuestras nuevas tareas? Yo creo que en esos 4 puntos fundamentalmente podríamos apostar, ¿no? Por la formación, por el conocimiento sobre los trastornos habituales, nociones básicas sobre intervención con los niños y capacidad para desarrollar un ambiente terapéutico. Y aquí sí que hay una apuesta. Os estoy diciendo todo el tiempo que yo creo que no podemos abordar esto nosotros solos. Y estoy hablando de nosotros solos en el entorno educativo, pero podría sentarme a decir exactamente lo mismo en cualquier otro de los entornos, en el entorno de la salud, en el entorno de los servicios sociales, en cualquiera. O sea, esto no lo vamos a abordar solos. Nosotros tenemos que buscar la confluencia de factores proactivos de distintos ámbitos, ya que la falta de uno contrarresta el esfuerzo de otro, incluso lo termina por anular. Si esto es que nos va a llevar, trabajar solo nos va a llevar a la frustración. Para que confluyan los servicios que son fundamentales en la vida de cualquier niño o niña, debe haber mucho contacto, mucha coordinación, mucho traspaso de información. Tanta que tiene que ser toda la que haga falta para entender la situación y poder intervenir. Tanto desde cualquiera de los lados. Es más, habrá que tomar una decisión sobre este caso concreto, aparte de lo que vayamos haciendo, desde qué área la abordamos. ¿Qué es lo prioritario para abordar en este momento en la situación de este niño? ¿Y quién lo va a abordar? Pero, pero cuando salga de la escuela va a haber un abordamiento también de los servicios sociales que va a ser paralelo al... No, no es que va a ser paralelo, que va a ser continuación del que se está haciendo esas 5 horas en la escuela, o 6 o 7. Luego van a seguir los servicios sociales apoyando a la familia y a ese niño en su entorno familiar. O van a hacer falta que intervengan los servicios de salud porque hay una serie de carencias que... Es decir, nos hace falta tener todo el traspaso de información que sea necesario. Y además, los profesionales tenemos que reconocernos recíprocamente. Decía antes que la confidencialidad, perdón, el principio este tiene sentido si protegemos al chico o a la chica, pero no debe suponer un obstáculo más en su vida y se tiene que garantizar y tiene que acomodarse a la buena colaboración profesional. No puede ser un bloqueo de información. Hay cosas que no podremos poner encima de la mesa a según que otros profesionales, y ellos tampoco nos las pondrán a nosotros. Pero eso no puede levantar un muro donde la información impida que actuemos sobre la realidad de un menor. Es más,
en ese concepto de trabajo en red tenemos que construir el caso, tenemos que saber que eso que queremos abordar es igual para todos y que queremos conseguir cada uno en nuestra parcela, al final, un resultado que es el único, que es lo mejor que podamos para que ese niño, esa niña o ese joven salga de la situación en la que se encuentra. Protegerlo de las influencias externas, pero además que hagamos grande, que consolidemos su formación, su personalidad, para que pueda continuar solo más pronto que tarde. Además, esa apuesta metodológica que es el trabajo en red tiene unas partes que son de intervención, pero también tiene una parte que afecta a los profesionales, porque en ese vernos, conocernos, saber qué estamos haciendo, saber que estamos interviniendo juntos y que tenemos el mismo sentido, también vamos a establecer estrategia de autocuidado. Quizás la intervención con menores, vosotros que sois educadores lo sabéis casi mejor que nadie. Yo vengo del área de protección, también creo conocerlo. Al final, si no somos capaces de aunar, nos lleva a la frustración. Y nos lleva a la frustración y a la melancolía. Y a que cuando estamos frustrados y melancólicos, pongamos el culpable acabe siendo el menor. Y eso es una cosa que no nos podemos permitir. Que hoy, en el año 2022, no nos podemos permitir. Que con esta ley no nos podemos permitir, porque además la ley nos va a dar soporte suficiente para que, más allá de coordinarnos, que es una frase que nos gusta mucho, pero que no dice nada, pasemos a construir nuestro caso, a que no sea un alumno, no sea un paciente, no sea un usuario, sino que sea un niño que tiene un problema que vamos a abordar nosotros, porque socialmente estamos obligados a abordarlo. Dicho esto, que parece muy bien, pues no existen, como os pongo ahí abajo, ni soluciones simples ni universales. ¿Cómo creo que debíamos abordar nuestro trabajo? Pues mirar, lo voy a plantear en tres cosas, pero fundamentalmente yo creo que esto de la protección de menores de la protección de los niños, niñas y adolescentes es una cuestión de militancia. Es decir, ¿por qué somos capaces de ser militantes en relación a la violencia de género y no somos capaces de ser militantes en relación a la infancia? No tiene ningún sentido. Si hay alguien desprotegido, si hay alguien que no tiene capacidad de defenderse, si hay alguien que nos necesita para defender sus derechos y para defenderse de las agresiones del exterior, es un menor. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pues dicho eso, lo debemos afrontar desde la radicalidad, abordando la intervención desde la búsqueda de las raíces de los problemas, para que así, sabiendo de dónde vienen, podamos afrontarlas, podamos darle las soluciones, ya que no existe ni una sola raíz, ni una única raíz y que todos los problemas son multicausales, vamos, eso está clarísimo. Desde la integralidad, las manifestaciones de la desigualdad también tienen lugar en todos los ámbitos, privados y públicos, y en distintos entornos de la vida de los jóvenes, de los niños y niñas, la familia, los iguales, el ámbito comunitario, etc. Y desde la diversidad, los protagonistas de los cambios tienen que ser ellos. El cambio no solo puede hacerse, quiero decir, no puede hacerse sin su participación, al menos en la percepción y la vivencia de las desigualdades, las habilidades, las destrezas y sus necesidades, la búsqueda de soluciones a los problemas. ¿Cómo le vamos a dar solución a un problema sin que ellos sean partícipes de la solución? No tiene ningún sentido. Por tanto, yo creo que nos debíamos plantear ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado alrededor? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros en mi escuela, en mi instituto, en mi infantil? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque la suma de lo que podamos hacer cada uno de nosotros le dará sentido a la ley. La ley ya está escrita. Eh, lo que tengamos que hacer, cómo nos organicemos, cómo la hagamos útil, lo vamos a hacer nosotros.
mm, también podemos esperarnos sentados a ver quién nos hace unos protocolos y cuando veamos los protocolos veo dónde participo y hasta aquí llego y hasta aquí yo y hasta aquí no llego. No creo que esa sea la idea de la figura del coordinador de bienestar y de protección. Me parece que es una figura mucho más proactiva y que al menos debería asumir este tipo de compromisos, ¿no? Contacto con todas las partes que intervienen, también con los niños y por tanto empatía, coordinación, traspaso de información, colaboración entre profesionales y reconocimiento recíproco. Yo creo que afrontándolo así estaremos, estaremos en el camino de hacer cosas entre todos. Porque ya digo, esto no puede ser una cosa que se pueda afrontar solamente de unas áreas. Así que, bueno, pues espero, bueno, no haber sido desde luego exhaustivo. He montado este rato desde la tranquilidad de que el Centro Regional de Profesores va a organizar a posteriori unas jornadas de formación donde, bueno, pues simplemente se trataba de poner encima de la mesa las realidades que vais a tener más adelante. Muchas gracias por haberme aguantado y os dejo mi correo electrónico por si en alguna cosa consideréis que os puedo ayudar. Muchas gracias. Pues Pues todo lo todo lo contrario. José Ricardo, muchísimas gracias a ti, de verdad, por haber tenido la paciencia y, no, y la capacidad de solventar todo esto. Y sobre todo, muy guay la exposición partiendo de todo lo que es la general, todo lo general dentro de lo que es el marco normativo para ir aterrizando a lo particular y la puesta en práctica de los centros, sobre todo insistiendo en la idea de la importancia de la coordinación entre profesionales y lo que podemos hacer cada uno de nosotros dentro de nuestras funciones y cómo podemos aportar, pues eso, nuestro grano de arena. Así es que, pues nada, un lujazo, de verdad, que finalmente pues hayas podido compartir tu ponencia con todos nosotros. muchas gracias a vosotros y a los que no vemos en la pantalla que han aguantado o van a aguantar estoicamente Seguro que tenemos, este análisis pequeño y muy por arriba, ¿no? pero seguro que tenemos la oportunidad todos, los que, vamos, yo que te he escuchado y te he seguido, como los que te vean en la grabación, de compartir más formación contigo, porque es un lujazo escucharte y aprender, de verdad. Muchas gracias, José Ricardo.